¿Qué te permite, si los equipos se encuentran en red o se encuentran dentro de esa misma red, poder sacar del servidor los pases o las credenciales de sus usuarios, o sea, ustedes, para poder iniciar sesión? Esa sería como la forma óptima en cómo trabaja una empresa. La otra es cuando ustedes compran un equipo, llamémoslo de esta manera, compran el equipo, empiezan a hacer la configuración, crean su usuario y pues, luego a lo mejor su familia, su mamá, su papá le dice, ¿sabes qué? Tienes que compartirla con tu hermano, entonces creas otro usuario con el nombre de, no sé, de tu hermano, hermana, dentro de la misma computadora. Son dos cosas diferentes, no se entiende el concepto. Una es, el equipo está en un lugar físico dentro de la compañía o dentro de una empresa. Ese equipo se conecta a lo que se conoce como intranet, que es una red, llamamos de esta manera, interna, como si fuera una LAN. Estamos de acuerdo, pero ahí pues se cargan todos los registros, se cargan bases de datos, se encargan, no sé, el nombre de los clientes que tienen, etcétera, ¿no? Tanto credenciales y todo eso. Entonces, lo que hacen ustedes es, el equipo que me entrega la universidad o el equipo que me entrega la empresa, al momento de yo conectarme, dentro de la misma empresa, obviamente, pues lo que hago es pedirle autorización al servidor de la empresa que me dé chance de poder utilizar la computadora. La otra es, repito, la opción B, llamémoslo de esta manera, es cuando ustedes compran esa computadora o compran algún equipo, crean un usuario únicamente para utilizar la computadora y en este caso también sería pues que otra persona ocupe lo que es el mismo equipo, pero con una cuenta diferente. Posiblemente eso lleguen a ver bastante dentro de lo que son los centros de cómputo, bueno, en este caso la universidad, en donde pues tienen un usuario administrador y tienen usuarios que son, por ejemplo, para los estudiantes. Y no sé si en la escuela, cuando ustedes piden un equipo de cómputo, se logueen básicamente con usuario y contraseña propios de ustedes, puede ser su clave o su matrícula, y puedan ingresar. Pero es en sí, a eso es a lo que se refiere multiusuario. ¿Sí queda claro? Bueno, y les di dos ejemplos ahí de cómo se ocupan. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí o no? Sí, queda claro. Ok, entonces, multitarea, pues son varios procesos, ¿no? Pues en la actualidad, todos los equipos son multiusuarios y son multitarea o multiprocesos. Inclusive las computadoras también trabajaban en una secuencia la cual eran multiprocesos, en donde ustedes podían pues estar escuchando música, podían estar trabajando en Word o en algún procesador de texto, y lo que hacían ahí pues básicamente era pues tener dos procesos corriendo, ¿no? Tanto el escuchar música como el poder escribir, inclusive la hora, ¿no? El reloj está corriendo dentro de la computadora, y ese es un proceso también. A lo mejor no le ponemos mucha atención, pero ocupa recursos computacionales, ¿no? Ocupa recursos dentro del mismo sistema operativo. Entonces, anteriormente, si recordamos ahí ¿ustedes son del 2000? Más o menos, 99, 98. 99, profe, sí. ¿Pueden confirmar? 98. Ok. A lo mejor entre el 2008, pienso yo que ya empezaron a agarrar como la primera vez la computadora, entre 2008 y 2014. Creo que les tocó la generación de Windows 7, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues yo estuve desde Era Windows 8. Bueno, XP. En XP, las computadoras, si ustedes agarraron una computadora XP ahorita, la sentirían demasiado lenta, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver por lo que es el procesador. Entonces, el sistema operativo tiene muchos procesos ocurriendo en el mismo tiempo o en
multihilos, llamémoslo de esta manera, pues cargan más, en este caso, al procesador. El mismo sistema operativo va a empezar a crear hilos para poder correr procesos, y esos procesos pues van a demandar al procesador, valga esa redundancia, más recursos computacionales, lo cual va a hacer que pues tiene que atender N procesos, y debería hacerlo de forma paralela, pero hay procesos que son más importantes, entonces tienen un grado de prioridad mayor a ciertos procesos que podría ser a lo mejor el Word, que no tenga tanta jerarquía en el proceso, que no es algo que algo dependiente realmente, ¿no? Entonces, ahorita la parte de multiusuario y multitarea, básicamente desde el Windows 98, podríamos decirlo así, 95 me parece también, desde ahí se forma este criterio, de Windows vamos 95, de lo que es sistema multiusuario y sistema multitarea. Anteriormente también, toda la parte de lo que era pues, la informática, era directamente con un solo usuario, donde el usuario pues creaba credenciales y eran únicas. ¿Estamos de acuerdo? Pues no había tanta tecnología como ahorita, no había tantos equipos de cómputo, llamémoslo así, en lo que era el 85 al 95, que no era como que una persona pudiera tener pues una computadora, ¿no? Eran carísimas y no eran accesibles a todo el mundo, ¿no? No iba a comprar una computadora a lo mejor una persona que no supiera, no estuviera enmarcado en esto, ¿no? Ahora la idea de lo que son los sistemas operativos, que sean multiusuario, que sean multitarea, es que sean fáciles de utilizar, ¿no? Una de las cosas y de las ventajas, si nos vamos y hablamos un poquito de lo que es el sistema operativo de la Mac, es muy intuitivo, ¿no? Es muy fácil de usar, por eso vende bastante. No necesitas o no necesitan tener pues conocimientos avanzados de informática, ¿no? Si nos vamos a Windows, pues en Windows tienes que aprenderlo porque lo tienes que aprender, porque básicamente es el lenguaje universal, llamado así, el sistema operativo. Estoy diciendo que la decisión universal. De Mac es más intuitiva. Y Linux está, si recordamos ahí las tareas que hicimos de las reposiciones de Linux, veíamos que pues existen, dependiendo de la actividad, dependiendo de la tarea que nosotros queramos desempeñar, pues va a haber una distribución de Linux que se adapte mejor a ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Linux ha venido ganando pues, gran terreno y amplio terreno en todo esto precisamente por eso, ¿no? Porque pues lo podemos hacer de carácter específico para ciertas tareas únicamente, pero también te permite generar usuarios sin dejar de lado esas tareas, obviamente tener multiprocesos, y no únicamente me refiero a los procesos del mismo sistema operativo, sino ya empezar posiblemente a monitorear una red o N redes, generar VPNs, generar o hacer conexiones con diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de sistemas embebidos, lo cual permite, en este caso, que no exista pues, lo que es la latencia, ¿no? Entre lo que es pues, tanto los equipos externos al equipo computacional que están ocupando, como lo que son los procesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Muy bien. Y pues eso de tiempo compartido, lo que les había dicho ahorita, todos se ejecutan o se deberían de ejecutar en paralelo, ¿no? Repito, en circunstancias es posible que no sea de esta manera y ocurre pues en equipos computacionales viejos o antiguos, los cuales, repito, hay una jerarquía para poder correr ciertos procesos o darle atención a los procesos mismos del sistema operativo. Esta parte, si la enfocamos directamente a la Raspberry, todavía puede pegar un poquito, porque la Raspberry 3 que nos prestaron, en este caso, a excepción de, hay una persona que tiene una Raspberry 4 aquí me parece, pero la Raspberry 3 pues sigue siendo, a pesar de que hace 2-3 años, no, hace como, sí, más o menos 3 años que salió la Raspberry 4, me parece.
La Raspberry era como, la 3 era el top, ¿no? Ahorita pues, la Raspberry 4 es más rápida en función de la anterior y por lo tanto, pues si están trabajando con la Raspberry 3, la pueden sentir un poco lenta en comparación de su mismo equipo de cómputo que tienen ustedes, ¿no? Pero es aceptable, recordemos que es una computadora pequeña, pero tiene las mismas características que estamos viendo aquí. Es multiusuario, es multitarea y es de tiempo compartido. No se le explota tanto lo que es multiusuario porque realmente pues, es un sistema embebido, pero sí tiene la opción de generar N usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Posiblemente la gestión de multitarea aquí la podríamos definir en el cuestión de la tarjeta que tienen, ¿no? Pues es portable, demasiado portable, de hecho no es tan... es más portable traer una SD que traer un disco duro, aunque sea externo. Así que es más sencillo de guardar, pero es más sencillo de perder también, ¿no? Pero, repito, la parte de un multiusuario sí viene habilitada dentro de lo que es el sistema embebido, perdón, pero no es tan común, al menos que la Raspberry ya sea de un propósito general o muy, pero muy específico en donde posiblemente ustedes no quieran que una persona acceda a sus archivos. ¿Qué pasa? Fíjense bien, lo que estamos hablando aquí pues, son permisos de archivo y ficheros. A pesar, y nos podemos centrar mucho en la parte multiusuario, cuando ustedes generan N usuarios, lo que están haciendo no es una partición de la misma computadora, ¿eh? No es lo mismo particionar, es decir, instalar o tener instalado 2 veces el mismo sistema operativo, pero pues, a lo mejor mi hermano entra a esta partición o yo entro a otra partición. No, el disco duro no está dividido o segmentado, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que posiblemente mi hermano pueda acceder o algún familiar pueda acceder a ciertos archivos. Estamos de acuerdo porque están siendo compartidos. Ahora, la idea de los permisos es que a pesar de que estamos en la misma computadora o estamos en el mismo equipo, yo pueda decidir si alguien más por medio de otra cuenta puede acceder o no a los archivos que yo estoy generando. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, repito, el multiusuario no es particionar el disco duro, sino es a partir del mismo sistema operativo generar una cuenta y en esa cuenta, bueno, si yo genero 3 cuentas, en esas 3 cuentas lo que deberían de encontrar ustedes es información diferente, ¿no? Un tipo de información va a generar o la va a generar un usuario, otra otro y así sucesivamente, ¿no? Pero llega un punto de convergencia en donde todos los usuarios pueden acceder a los documentos de cada uno de los usuarios. Aquí es donde vienen los permisos. Es decir, bueno, ok, yo estoy en mi computadora, yo quiero a lo mejor que mi hermano 1, mi hermano 2, digamos de esta manera, sí pueda ver esta información, pero vamos a suponer que mi primo es el usuario 3, no quiero que la vea. O que vea qué es lo que hay, pero no pueda entrar a leer, no pueda, obviamente, modificar. Si no puede entrar, pues no puede modificar, obviamente, y por supuesto no va a poder ejecutar. Entonces son esas cuestiones. De que va a haber la lista, va a haber la lista con toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden ver los archivos, pero si le dan doble clic al archivo, te va a decir no tiene los permisos. ¿Estamos de acuerdo? No es ocultar la información, ¿eh? Es decir, se genera una lista con todos los archivos que tienen los usuarios en una carpeta compartida y ustedes en esa carpeta compartida dan los permisos para ver quién realmente puede acceder a esa información. Ojo, nuevamente, no quiere decir que no la vaya a ver fulanito 3. Sí la va a ver, pero al momento de dar doble clic, le va a aparecer, no lo puedes abrir. O no tiene los permisos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viene precisamente eso. Tenemos las dos cosas.
o tres cosas en este caso, ¿no? Son las cuentas de los usuarios. Te repito, es una persona física, ¿no? Una persona física va a crear una cuenta dentro de la computadora. Puede haber N cuentas dentro del equipo. Entonces, al momento de crear o generar una cuenta, no sé si se acuerdan cuando lo hicimos en Linux, pues se crea un escritorio. Se crea un escritorio, se crea una carpeta home, llamémoslo de esta manera, o una carpeta principal, una carpeta de documentos del usuario. De hecho, en este caso sería la carpeta del usuario. Y en esa carpeta, pues se va a guardar toda la información que ese usuario vaya generando durante la utilización de la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, esto repercute pues, al almacenamiento, ¿no? Entre más usuarios tengas, posiblemente el consumo de recursos y el consumo de almacenamiento sea más grande en comparación en donde ustedes no compran. Entonces, repito, cuando se crea o crean ustedes una cuenta de usuario, crean con ella misma un escritorio, crean una carpeta o se crea una carpeta de usuarios, una carpeta principal, y pueden instalar programas. Los programas generalmente, no sé si les ha pasado a ustedes cuando instalan un programa, y no recuerdo si es en Windows, creo que te da una opción de compartir con todos los usuarios, no sé si a alguien le ha parecido. Bueno, si es que también tienen, por ejemplo, usuarios o más usuarios en su computadora. Sí, en algunas creo que aunque no tengas otros usuarios, de todas maneras te preguntan. Ajá, exactamente. Esto porque posiblemente en el futuro puedas dar acceso a otros usuarios, pero si le dices que sí, bueno, a lo mejor no tienes el usuario ahorita, pero lo creas después y va a poder tener acceso a esta aplicación. Entonces, ahí ustedes también controlan qué aplicaciones o cuál es el flujo de aplicaciones que van a poder compartir. ¿Estamos de acuerdo? Repito, en la raíz del mismo disco duro, o en este caso disco de almacenamiento, sí va a estar instalado el paquete o toda la paquetería. ¿Estamos de acuerdo? No es como que lo van a instalar otra vez, sino solamente se hace un direccionamiento a la carpeta para poderlo ejecutar dentro de una cuenta de usuario diferente. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué se crea? ¿Quién me puede decir nuevamente qué se crea cuando generan un usuario nuevo? Lo que le dije. ¿Alguien? Entonces, como el set de configuraciones que que van a estar activas cuando esté su sesión del otro usuario. Exactamente. Se genera un escritorio, ¿ok? Genera un escritorio, sobre todo. Generan la carpeta del usuario y generan los permisos correspondientes, o se generan los permisos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Son esas tres cosas: permisos, escritorio y carpeta de usuario. La carpeta de usuario en Linux es home. Puede ser home de Ricardo, home de Excel. Entonces, eso es lo que se genera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nos vamos un poquito más a fondo, tenemos los grupos de usuarios. Es decir, yo tengo en mi... veámoslo de estas dos maneras nuevamente. Yo tengo mi equipo de cómputo. Ese es el primer caso. Caso 1. Tengo mi equipo de cómputo y genero, vamos a poner, ¿qué les gusta? 10 usuarios. De esos 10 usuarios, vamos a suponer que 5 sean administradores y otros 5 sean usuarios generales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes crean el grupo, crean el usuario, y si ya tienen un grupo, lo que van a hacer es orientar al nuevo usuario y posicionarlo dentro de un grupo. Vamos a llamar grupo A y grupo B. En el grupo A, repito, son administradores. El grupo B, pues son usuarios que pueden acceder a la computadora. Es decir, vamos a suponer que, no sé, crean el usuario hermanos dentro de su casa, ¿no? Hermanos y papás. Entonces, yo y mi hermano, o mi hermano y yo, puedo compartir la información. Si somos 4 personas, puedo compartir la información que yo necesito entre mi hermano y yo.
y mis papás pueden tener o ser parte de otro grupo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese grupo, a lo mejor, veámoslo de esta manera, si mi papá sabe de informática, posiblemente, y es administrador, lo que va a hacer es que, bueno, esto se hacía mucho antes, o no sé si, y es muy recomendable actualmente, pero se hacía mucho antes, no tanto por, ¿cómo les digo? Por el acceso o restricciones, sino por los virus. Antes había bastantísimos virus, ahorita también los hay, pero creo que antes había más, no sé, como que había más violación en los sistemas operativos, ahorita tienden a ser un poco más seguros, pero aún así no deja de haber peligro, ¿no? Entonces, vamos a poner que mi papá en el grupo de papás de usuarios controla todo, valga la redundancia, el control parental. Permite posiblemente que yo no tenga acceso en horas predeterminadas a Netflix, vamos a suponer. Y que mi hermano no tenga acceso en horas predeterminadas, no sé, a cuentas de Xbox, no sé, a un juego, ¿no? Puede ser algo tonto, ¿no? Pero vamos a poner de esta forma. Entonces, aquí definimos quién es el administrador. O sea, el grupo de papás o de mis papás es el administrador y nosotros vamos a fungir como usuarios. Porque realmente estamos usando el equipo, pero hay alguien más que predispone de ciertas actividades o en ciertos horarios. Lo mismo pasa en un ciber. Estamos de acuerdo. Sí. Aquí me estoy yendo un poquito más ya a la parte de redes, pero si se dan cuenta, en un ciber tenemos una red de área local. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí conocen el término red de área local? Antes? No, Con porque toda confianza, Sí. Aparte yo estaba aquí. Es lo de LAN. Exactamente, es una LAN. En un ciber, ahorita no creo que vaya mucho a cibers, ¿verdad? Pero antes, ¿o sí les tocó ir a cibers? Antes, mucho tiempo. no crean. No sé, yo crecí en los cibers. Claro, creo que pues. sí. 37. Bueno, a mí sí me tocó. Cuando tú ibas a un ciber, llegabas y pedías, oye, necesito una computadora. Y ya ¿Qué pasó? el vato ahí del ciber, ¿no? Te activo la 3. Pum, te activaba, porque obviamente si ibas tú y querías ocuparlo, no podías, con necesitabas el es password con o la el- autorización del administrador. Estamos ¿Estamos de acuerdo? Entonces el administrador Es lo ya mejor de la hace Bueno, un no direccionamiento para Ya, otorgar no un permiso de 1 hora o 2 horas, o dependiendo cuánto tiempo ibas a estar ocupando la máquina, y es el tiempo que permitía al usuario ocupar la máquina. Cuando iba a finalizar el tiempo, esto ya es en cuestión de algún tipo de programa que se ocupe, pero es una idea general ahorita para que lo entiendan, te avisaba, ok, te quedan 10 minutos y empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces, el administrador aquí es el dueño del ciber y todos los usuarios que pertenecen o están dentro de la red funcionan únicamente como precisamente eso, usuarios, o clientes. Es una relación cliente-servidor si lo vemos desde el punto de vista de redes, ¿no? El cliente, ¿quién es? Pues todas las personas que se conectan a un servidor. ¿El servidor quién es? Bueno, el que proporciona servicios. ¿Qué tipo de servicios? Puede ser acceso o que te permita ocupar ciertas licencias. De hecho, ciertas universidades, me parece, no sé si la UAC lo haga, hay ciertas redes en donde esas redes o esas direcciones IP tienen autorización para ocupar, no sé, algún programa, por ejemplo, MATLAB, digamos de esta manera, ¿no? MATLAB te dice, bueno, si te conectas a esta dirección IP o a este segmento de red, ese segmento de red se conecta directamente con un servidor de MathWorks, llamándolo de esta manera, y te permite pues poder acceder a los recursos de MATLAB. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, como yo que me intento conectar a esta red, pues yo soy únicamente un cliente. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que quiera acceder a ciertos programas y el servidor pues es la empresa la que se encarga de poder administrar los servicios. Sí queda claro eso, ¿no? Eso sí lo tienen claro. Entonces, eso es más o menos cómo funciona lo que son los grupos de usuarios. En una empresa están más, ¿cómo les digo? Como que más marcadas esas diferencias. Por ejemplo, fíjense bien. Perdón, no. Aquí no puedo rayar, no traigo el iPad. Creo que es un poquito más fácil de verlo visualmente.
O a ver, déjenme checar aquí. A ver si lo puedo hacer acá. Denme un momentito. No iba a hacer eso. No iba a hacer eso. Iba a hacer esto. Ajá. Ajá, iba a hacer eso. De hecho, pudiste acomodar esta primero. Ujú. Pero. No. Ujú. Ok. Yes. Uf. Entonces, Pues muy no elegante. veo mi pantalla, ¿verdad? Pues, más que la otra, sí. No, es que te acomodas mucho mejor. O sea, muy rápido. No. Pero, por ejemplo, esa te hubieras acomodado más rápido. Ahora sí ven. 3. Sí, ya se ve. Perfecto, miren bien. Vamos a suponer, voy a crear. Pues, imagínense que ustedes están trabajando en una El empresa. grupo. Y esa empresa va a tener Métanme, malditos. o tiene dos Te digo a Cintia. Es que Dos te digo que turnos. está Cintia y Miguel. Vamos a suponer que son Pero sí, casi dos turnos, les ¿no? hablo. Turno de la mañana, turno de la noche. Entonces, vamos a crear aquí como. Vamos a poner acá. Eso era todo Y mi examen. vamos a poner acá un cuadrado. A ver si no. Algo dijo que nos conectáramos a la. Me puedo expandir tanto como sea posible, pero quiero hacerlo la forma más sencilla. Supongamos que es la empresa A. Aquí vamos a poner empresa A. Y texto. Empresa A. Esto lo voy a mandar. Style. Es la empresa A. Back. Ahí está. En la empresa A tenemos dos turnos, ¿no? Vamos a suponer que es como un coordinador de área 1, no sé. Entonces, esta persona va a tener un usuario, va a tener una contraseña, puede ser un número telefónico también. ¿Han oído hablar de la telefonía IP? Y obviamente, de hecho, una IP, ¿no? Este usuario va a tener lo mismo, pero ese usuario también va a tener. O sea, estamos hablando del mismo equipo de cómputo. Usuario. De hecho, vamos a ponerle aquí usuario A, usuario B. Obviamente este usuario va a tener una contraseña, va a tener el mismo teléfono, porque es el mismo escritorio, y va a tener la misma IP. Supongamos que en este caso el equipo es ¿cómo les digo? De escritorio, no se puede mover, ¿no? Entonces comparte el mismo teléfono y comparte la misma IP. Acá a cierto teléfono le comparte o se comparte una IP diferente. Entonces aquí en medio, déjenme ver. Ay, Aquí donde se tocan, donde se deben tocar, ay, pero deje que la agarré. en esta parte, va a haber una carpeta compartida. Carpeta compartida. ¿Nunca les tocó a ustedes de casualidad Ay, en su escuela anterior, no sé si veían, déjenme buscarlo, que había diferentes redes o tenían acceso a las computadoras dentro de la LAN? ¿Nunca les tocó ver? A mí sí, sí me tocó. Entonces, eso lo veían, me parece que en la carpeta de mis documentos, ¿no? En mis documentos ustedes veían ciertos usuarios con un icono de unas computadoras con un enlace, algo así.
Entonces, lo que estaban compartiendo o lo que estaba compartiendo esa computadora con otro usuario de la red era precisamente valga la redundancia, la carpeta compartida. Es decir, una persona podría compartir sus documentos siempre y cuando esos documentos estuvieran dentro de esa carpeta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quiero compartir. Pero, supongamos aquí que existe tu gerente. A ver, aquí está en verde. Existe tu gerente. ¿Qué va a pasar aquí? Tu gerente, voy a poner el usuario aquí, es el gerente, y ya con eso, no me interesa nada más. Este usuario, que es gerente, tiene acceso a la carpeta compartida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene acceso o puede tener acceso también a tu computadora como tal, por eso toca a ciertos, ¿cómo les digo? Ciertos círculos donde se encuentran los usuarios. Aquí lo que quiero que vean es básicamente que en el mismo equipo, bueno, este es un equipo externo, ¿eh? Este que dice gerente es un equipo externo, lo voy a poner aquí. Es un equipo externo. Ok, repito. Y este lo voy a poner acá, mejor. Y con una línea. ¿Por qué el gerente se va a conectar? Por medio de un enlace. ¿Estamos de acuerdo? Un enlace a todo esto. Es decir, se va a conectar por una red. Y la IP, pues obviamente, va directamente ahí. Entonces, lo que quiero que vean es que dentro de, no sé, dentro de la empresa, van a existir N usuarios, los cuales van a tener una carpeta compartida. Pero, ¿qué pasa si el usuario A lleva posiblemente en la mañana, se ejecute un proceso, llamémoslo de esta manera, que corre únicamente en la mañana? Por ende, el usuario que está en la tarde, pues no debería tener acceso a ese proceso, ¿están de acuerdo? No sé si queda clara la idea o los voy encaminando hacia ella. Es decir, hay procesos que van a ocurrir en la mañana y hay procesos que van a ocurrir en la tarde. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que tanto el usuario A como el usuario B están en la misma computadora. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a generar que dentro de la misma empresa se genere, no sé, un grupo. Digamos de esta manera, lo voy a mandar acá atrás. Se genera un grupo. Y ese grupo solamente van a estar aquellos ingenieros que tengan que ver con ese proceso. Por ejemplo, el usuario de la tarde, como el proceso corre en la mañana, no tiene nada que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y posiblemente si llega a mover algo o le llega a picar algo que no debería, eso crea un conflicto en el mismo proceso, ¿no? O en la misma información de ejecución del proceso. En efecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues se va a crear un grupo. Y ese grupo vamos a llamarle proceso A. Proceso A. Son 10. En este caso, usuario B Fundamental. no tiene acceso. ¿Es malo o es bueno? Me sorprende, pero Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Se va a generar otra carpeta compartida pero esa carpeta compartida Es que pierdo. posiblemente el Porque usuario A ahí únicamente es el que corre o hace correr el Por eso. proceso, Por eso llego dos antes Pero- que tú. ¿Cómo? Por eso llego dos después que tú. Puede o ser. tres. Ajá. que exista en Porque otro yo avanzo por tu departamento camino. de la empresa
Me di Un cuenta usuario en C. la segunda, dije, es que sí, Por Sí, eso, sí, por ese- eso le hiciste una tercera, porque te quedaste pensando. ella Usuario se traba, C. yo me trabo, pero yo me tardo más en recuperarme que ella porque ella está haciendo las cosas por algo. Ajá. Área Es diferente que de esa un es la área idea, que cada diferente. quien haga su camino. Ajá, entonces dije, no, o sea, tengo que ser A mi camino. la Es que si es un solo camino, A, en el I, momento en que nos tapemos, B. tenemos que abrir ¿Qué los dos, comparten en o sea, esto? es más difícil. Bueno, Entonces comparten como cada quien una su camino, carpeta. su camino. Y ¿Por si qué yo el me trabo en usuario el C mío, tú y tienes el el tuyo. usuario O sea, A a ti no comparten te- esta carpeta porque no están te a afecta. cargo de un proceso? Ajá. Estamos de acuerdo, el grupo se llama proceso A y así sucesivamente se va generando como una cadena de quién puede compartir qué con qué usuario. El problema radica en que si el usuario, por ejemplo, el usuario B, por algún motivo, llamémoslo de esta manera, por algún motivo, el usuario A Voy a poner los comparte audífonos. un documento Yo que igual no y yo debería también, haber porque tengo- compartido. Ay, pues güey. Fíjense bien. Vamos a poner documento A o documento del proceso A. ¿Qué pasó? Imagínense que a las carreras está a punto de salir ya de su turno y comparte un documento que no debería haber compartido en la carpeta de aquí. Pero lo que hizo bien posiblemente fue que otorgó ciertos permisos. Es decir, a mí me interesa la estadística, pero